Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Bed Friend. Todo se empieza a salir de control basados en el libro. Después de ser llevado a una habitación oscura, mi ritmo cardíaco se aceleró involuntariamente debido a la oscuridad, y el miedo en mi corazón me hizo agarrar inconscientemente la ropa de la persona a mi lado, como si me estuviera ahogando. Si estás en el dormitorio, saldré a dormir al sofá. Seguí escuchando la voz baja de este hombre que intentaba sacar mis manos de su camisa. Uea, déjalo ir. ¿Ir a dónde? Con una voz temblorosa le pregunté frenéticamente. El aire acondicionado se podía escuchar en la habitación, pero estaba tan oscura que ni siquiera podía ver dónde estaba. Estaba tan oscura que apenas podía ver nada. Quiero dormir. Tú también duerme. Después de que logró apartar mi mano, me empujó hacia atrás hasta que su talón tocó el borde de la cama. Me empujó sobre la cama y el mareo se apoderó de mi frente. Al mismo tiempo, usé toda mi fuerza para tirar de esta persona a la cama. Me cubrí con todo su cuerpo y el peso que estaba presionando hizo que mi cuerpo se hundiera. Luego escuché un leve sonido de maldición en mi oído y sentí que alguien más intentaba apoyarme. Empecé a entrar en pánico. Cuanto más alzaba la persona hacia mí, no, murmuré, mi cuerpo temblaba de miedo. Cuando más no podía obtener una respuesta de la otra parte, más nerviosamente mis manos se envolvían alrededor del cuerpo de la otra parte, agarrando todo lo que podía sostener. No te vayas, me temo. Para. Por un momento me intimidó el tono feroz de su voz. Todavía me estoy ahogando en el miedo de ser abandonado. Ya no me atrevía a envolver mis brazos alrededor de su cuello y solo sollozaba debajo de él. Una vez más me siento abandonado en la oscuridad y no quiero que me dejen solo como antes. No te vayas, abrázame, murmuré suavemente. Mi cuerpo se inclinó instintivamente hacia el cálido cuerpo sobre el mío. Uea, detente, déjate llevar. No, no, inmediatamente me negué, usando toda mi fuerza para aprisionarlo en mis brazos. Ahora mismo sé que ya no puedo vivir solo en este lugar. Tengo muchas ganas de que se quede conmigo, que me abrace y me consuele. Abrázame, no te vayas, respondió con un profundo suspiro. Luego se inclinó lentamente hacia mi oído. El olor a alcohol en su cuerpo se hizo más pronunciado. ¿Quieres burlarte de mí? La voz ronca y ligeramente temblorosa de la otra parte pareció reprimir sus sentimientos provocados gradualmente. Sentía calor en su oído y una sensación extraña de repente vino de la parte inferior de su abdomen. ¿Sabes qué? Mi paciencia es limitada. Abrázame, abrázame, le rogué suavemente al oído y lo abracé de nuevo hasta que no hubo espacio entre nuestros cuerpos. Fue entonces cuando comencé a sentir un ligero toque en mi mejilla y luego lentamente por la fosa de mi cuello. La parte inferior de mi cuerpo comenzó a insoportablemente y mi respiración se hizo cada vez más corta. Empecé a girar mis caderas con la esperanza de deshacerme de la sensación insoportable hasta que sentí un objeto en mi cuerpo. Traté de mover mi cuerpo para alcanzar el objeto. Si vuelves a molestarme así, no me culpes por no dejarte ir. Su voz baja y ronca volvió a sonar en mis oídos y la única razón por la que no se había ido es para decirme que esa era su última advertencia para mí. Ignoré sus advertencias e intenté abrir los ojos para ver a la persona que me estaba reprimiendo. El alcohol en mi cuerpo hizo que mi cerebro no pudiera pensar y tuviera que confiar en mi instinto para actuar. No te vayas, abraza a Uea. Todo empieza a salirse de control.